Bienvenidos a nuestro ministerio a Gran Voz. Como habíamos anunciado, hoy vamos a dar comienzo al estudio del libro de Daniel y vamos a ir estudiándolo capítulo por capítulo y cada sección no significa que sea el capítulo completo. Quiere decir que el mismo capítulo puede tener varias secciones. Pero antes de comenzar, vamos a tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, alabamos tu nombre en esta hora y te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por el privilegio que nos concedes de abrir tu palabra y aprender más de ti. Pedimos la presencia de tu Santo Espíritu que esté en cada uno de nosotros y en aquellas personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales, para que nos abra el entendimiento y podamos realmente entender, comprender y aplicar a nuestras vidas el mensaje que tú has preparado y que has revelado a través de las páginas del libro de Daniel. Nos encomendamos en tus manos de amor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entre los libros más importantes de la Biblia se encuentra el libro de Daniel. Una obra inspirada que une historia, profecía, símbolos y una profunda experiencia espiritual con Dios. Daniel no es solamente un libro para estudiar el futuro. Es un llamado también para nosotros a fin de permanecer fieles en medio de un mundo lleno de crisis. Su contexto histórico, el contexto histórico del libro, nos transporta al tiempo del cautiverio del pueblo de Dios allá en Babilonia, cuando Jerusalén fue conquistada y muchos jóvenes hebreos fueron llevados a Babilonia. Entre ellos estaba Daniel y sus 3 amigos, un joven que lejos de su tierra, de su templo y de su pueblo, decidió no apartarse nunca de Dios, rodeado de gente poderosa, de idolatría, de corrupción. Daniel permaneció firme en sus convicciones, en sus principios bíblicos, y su vida demuestra la verdadera fidelidad que no depende de la circunstancia, sino que depende de una relación viva con el Señor. La primera parte del libro presenta relatos históricos extraordinarios, pero detrás de cada historia hay una gran verdad espiritual, que Dios gobierna sobre todos los reinos de la tierra y Dios honra a quienes le son fieles. La segunda parte del libro abre las puertas al mundo profético. Daniel recibió visiones que abarcan desde los imperios antiguos hasta el establecimiento del reino eterno de Dios. La abundante simbología del libro fue dada para fortalecer la fe del pueblo de Dios, no para causar miedo ni confusión, sino que para mostrar que el Señor conoce el futuro o el fin de todas las cosas desde un principio. Sin embargo, el corazón del libro no son solamente las profecías, es la experiencia espiritual de la persona de Daniel. Antes de ser profeta, Daniel era un hombre de oración. Antes de interpretar sueños, él sabía arrodillarse ante la presencia de Dios. Antes de recibir revelaciones celestiales, cultivó una vida de humildad, de obediencia y de comunión con Dios. Su grandeza no estaba en la sabiduría humana, sino en una dependencia absoluta del Señor. Vamos a ver que Daniel oraba aunque estuviera prohibido.
Permaneció íntegro aunque su vida corría peligro. Humilló su corazón en ayuno y confesión por su pueblo. Su ejemplo enseña que los hombres y mujeres que impactan la historia son aquellos que ponen en primer lugar a Dios en sus vidas. El libro de Daniel sigue siendo hoy un mensaje urgente y actual. En un mundo lleno de incertidumbre, de relativismo, de crisis espirituales, Daniel nos recuerda que Dios sigue teniendo el control de todo, que la verdad permanece y que la fidelidad vale más que cualquier recompensa terrenal. Estudiar Daniel no es solamente aprender profecía, es aprender a vivir con valentía, pureza y esperanza mientras esperamos el triunfo final del reino eterno de Dios. Por consiguiente, creemos que el libro profético de Daniel y más aún el libro profético de Apocalipsis tienen mensajes específicos para nuestros días. Por tal razón, para nuestro estudio, hemos escogido comenzar con el libro de Daniel. Luego seguiremos con Apocalipsis. Este libro nos proporciona un viaje extraordinario al pasado a través de su historia y un viaje hacia el futuro mediante sus maravillosas profecías. El tema central del libro del profeta Daniel es el gran conflicto. El gran conflicto que viene ya desde el cielo, desde antes de la creación de este mundo, entre las fuerzas del bien lideradas por nuestro Señor Jesucristo y las fuerzas del mal lideradas por el adversario, por Satanás. Un conflicto entre la voluntad de Dios y la voluntad humana. Un conflicto entre las verdades del cielo y las creencias paganas. Entre el eterno gobernante del universo y los transitorios gobernantes de la tierra. Es un conflicto entre el perseguido pueblo de Dios y sus enemigos, los perseguidores. En cuanto a cuándo comenzó a escribirse el libro de Daniel, la opinión tradicional, tanto de judíos como de cristianos, fue alrededor del año 600 a.C., periodo en que Daniel ya había sido tomado como prisionero y fue llevado como cautivo al gran imperio babilónico. Ahora, siempre hay gente que se hace una pregunta: ¿cómo podemos asegurarnos que el autor del libro del profeta Daniel es el mismo Daniel? Bueno, existen algunas evidencias para creer que Daniel haya sido el escritor de su libro, que lleva su nombre. Primero, porque utiliza la primera persona del singular al escribir. Segundo, solamente a alguien que vivió allá en el siglo VI antes de Cristo podía conocer ciertos detalles que encontramos en este libro. Finalmente, el mismo Señor Jesucristo cita, cuando él estaba en vida aquí en la tierra, cita el libro de Daniel. Entonces, si el mismo Jesucristo lo está citando, ya no hay razones para dudar. Y esa cita la encontramos en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 15, que dice lo siguiente: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Cuando nosotros leemos Daniel, los dos primeros versículos del capítulo 1 de Daniel, y vamos a leerlo, que dice lo siguiente: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar,
a la casa de su Dios y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Entonces aquí cabe una pregunta. ¿Cuáles son las razones por las que Nabucodonosor decide invadir Jerusalén y encima Dios lo permite? Dios, el Dios de Israel, permite esa invasión a Israel. Bueno, el cautiverio de miles de judíos no es un hecho improvisado. Es necesario reconocer las advertencias de Dios en varias oportunidades, no en una sola, sino varias oportunidades que Dios le manifestó por medio de los profetas para que su pueblo, el pueblo hebreo, abandonara su vida pecaminosa y regresara a los caminos del Señor. Regresara a guardar su palabra, a guardar sus estatutos, sus mandamientos y leyes. Pero su pueblo escogido dio las espaldas a los llamados de Dios. Por lo tanto, el Señor tuvo que disciplinarlo tal como lo había advertido esas veces. En consecuencia, si no se arrepentían de la idolatría y desobediencia, usaría a Babilonia como instrumento de juicio. Este mensaje es uno de los temas centrales de Jeremías, el profeta Jeremías, pero también está presente en Ezequiel, en Isaías y en los libros históricos. La advertencia de Dios sobre enviar a Babilonia contra Israel, específicamente sobre Judá, por su desobediencia, aparece claramente en varios textos proféticos del Antiguo Testamento, en especial en el libro del profeta Jeremías. Y he aquí algunos pasajes clave en el orden cronológico. Vamos a empezar a leer Isaías capítulo 39, versículo del 5 al 7, donde allí aparece la profecía temprana en tiempos del rey Ezequías, del año 740 al 700 antes de Cristo. Y dice lo siguiente: entonces dijo Isaías a Ezequías: oye palabra de Yahvé de los ejércitos, he aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Yahvé, de los hijos que saldrán de ti y que habrán engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Vamos a leer otra cita que se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 21, del versículo 10 al 12, que es una advertencia previa a Judá, entre el año 640 al 609 antes de Cristo, y dice lo siguiente: habló pues Yahvé por medio de sus siervos los profetas, diciendo: por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todos los que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Yahvé, el Dios de Israel: he aquí, yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que le oyere le retiñarán ambos oídos. Ahí tenemos una advertencia. Vamos a leer otra advertencia que se encuentra en Jeremías capítulo 1, del versículo 1 al 3, al comienzo del ministerio de Jeremías como profeta. Estamos hablando del 627 antes de Cristo. Y allí en Jeremías 1, del 1 al 3, dice lo siguiente: las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín, palabra de Yahvé que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Bueno, también tenemos otro pasaje que lo vamos a encontrar en Jeremías capítulo 25 del 8 al 11. Una profecía clarísima contra Judá. Dios iba a usar a Babilonia
Estamos hablando del 605 antes de Cristo. Y dice lo siguiente: por tanto, así ha dicho Yahvé de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Yahvé, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla en desolación perpetua, y haré que desaparezca de entre ellos la voz del gozo, la voz de alegría, la voz de desposado, la voz de desposada, ruido de molinos y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruina y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Bueno, aquí en este pasaje, claramente Dios, a través del profeta Jeremías, está revelando que el cautiverio del pueblo de Israel no iba a durar toda la vida, sino que su duración iban a ser 70 años, al final del cual el Señor haría volver de regreso a Jerusalén una nueva generación de su pueblo para que reconstruyera la ciudad, el templo y el muro. Pasemos ahora nuevamente a leer el capítulo 1 de Daniel, versículo 1 y 2, que allí claramente nos habla de la primera deportación a Babilonia. Y estamos hablando del año 605 antes de Cristo. Y dice lo siguiente: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Entonces, ahora vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 24, versículo del 10 al 16, un pasaje un poquito largo, pero que nos habla de la segunda deportación, y estamos hablando ahora del año 597 antes de Cristo, y dice lo siguiente: en aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá y el rey de Babilonia, y él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y los prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Y sacó de allí a todos los tesoros de la casa de Yahvé y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Yahvé, como Yahvé lo había dicho. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie excepto los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo, llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales, a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia. A todos los hombres de guerra, que fueron 7,000, y a los artesanos y herreros, que fueron 1,000, y a todos los valientes para hacer la guerra, llevó cautivo el rey de Babilonia. Bueno, hay más versículos para leer, pero se los voy a dejar de tarea, y ustedes pueden leer Ezequiel, el capítulo 21, del versículo 1 al 3, y luego del versículo 19 al 23, donde Dios ordena a Ezequiel profetizar la venida del rey de Babilonia con espada contra Jerusalén. El capítulo 21 muestra el juicio inminente por la espada de Babilonia como instrumento divino. Pasemos entonces ahora a leer el pasaje de Jeremías, capítulo 27, del versículo 6 al 8, que dice lo siguiente:
Y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra. Y grandes y reyes, y a la nación y al reino que no sirviere a Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y que no pusiere su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada y con hambre y con pestilencia, dice Yahvé, el Dios de Israel. Bueno, según podemos confirmar con la historia antigua, todo tal como lo hemos leído y que fue revelado por Dios y que está registrado en la palabra de Dios, así mismo se cumplió. La historia lo corrobora. Pero en la medida que iremos avanzando en los diferentes capítulos, seguiremos verificando el perfecto cumplimiento de todo lo profetizado por el Señor. Esto nos debe motivar a nosotros a depositar total confianza en nuestro Dios, en nuestro Creador, en ese Dios que nos ama y que nos quiere salvar. Un Dios que cumple con lo que promete. Un Dios que conoce por adelantado lo que acontecerá después. Es decir, conoce lo que sucederá en el futuro anticipadamente. Pero por sobre todo, un Dios que posee el control de todo el mundo, de todo el universo, que ama a su pueblo y por amarlo muchas veces lo disciplina porque lo quiere salvar. Por lo tanto, nosotros que somos ahora parte de su pueblo en esta hora, en este tiempo, no nos extrañemos si a veces somos disciplinados por el Señor, por cuanto el pueblo de hoy somos nosotros, como lo acabo de decir, y son todos aquellos hombres y mujeres que nos ocupamos de poner en primer lugar al Señor en nuestras vidas, que nos ocupamos en vivir conforme a la santa y divina voluntad de Dios, guardando su palabra, guardando sus mandamientos, guardando su ley y abrigando en nuestra mente y en nuestro corazón las promesas del Señor. Así que, hermanos y amigos, hasta el próximo encuentro, que vamos a continuar meditando y reflexionando acerca del libro de Daniel. Que Dios nos bendiga.